Hola Callosa, ya estamos otra semana más, Marta y yo, Antonio, en un nuevo programa de Callosa, tu pueblo y el mío. Un programa hecho por y para niños. Pero interesante para todos. El tema que os traemos hoy es muy interesante, ya que vamos a hablar sobre todos aquellos personajes que hicieron algo por nuestro pueblo, pero que desgraciadamente han caído en el olvido. ¿Sabías que el primer cantador en cantar en Estados Unidos fue un callosino? Sí, efectivamente, el señor Antonio Grau Mora, más conocido como Rojo el Alpargatero. Pues hoy vamos a recordar a todas aquellas personas que dan nombre a nuestras calles. Y para ello contaremos con la ayuda de nuestros compañeros Manuel, Jorge Pamies, Jorge Amorós y Santiago, que se encuentran en la glorieta. Efectivamente, compañeros, nosotros somos los más callejeros. Os vamos a demostrar que los nombres de las calles no son solo palabras o direcciones, sino personas que en algún momento de nuestras vidas dedicaron tiempo y esfuerzo a mejorar nuestro pueblo. con su arte, con su inteligencia, con su talento, con su dedicación y con lo mejor de ellas mismas. De modo que, ¿preparados? ¡Piernas! ¿Para qué os quiero? Aquí estamos en la calle Poeta Francisco Salinas. Francisco Salinas nació en Callosa de Segura el 17 de noviembre de 1909 y falleció en el Hospital Provincial de Alicante el 30 de mayo de 1987. Tomó el oficio de su padre, peluquero, y en el salón de dicha peluquería se reunían a modo de tertulia informal poetas de la Vega Baja como Miguel Hernández y Ramón Sigé. Solo eso, un beso, quedarme en tu abrazo opreso y morirme paso a paso como una flor en un vaso, cayéndome por mi peso. Poco acaso, un beso, morirme paso a paso. Solo eso, un beso. No quiero más, solo eso. Hola, muy buenas. Vamos a hablarles sobre Carmen García Sorribes. Esta es su calle y fue una mujer muy importante en la historia de Callosa de Segura. Hizo un coro de mujeres entusiastas que llegó a formar una coral, llamada Coral de Habaneras. Dirigió varios grupos de teatro, como La Pasión de Cristo y varias zarzuelas. También organizó muchos viajes, tanto nacionales como internacionales, y luchó para evitar que demolieran el Teatro de Circo, que está situado justo en el lugar del actual Fomento. En definitiva, fue una mujer que luchó mucho por la cultura y por la gente mayor. Gracias, Carmen. Estamos aquí en la calle Gloria Flores. Hola, ¿por casualidad sabes quién es Gloria Flores? No, la verdad es que no soy de aquí, pero me interesaría saberlo. Pues fue una profesora de Callosa de Segura que nació en 1906. Durante los fines de semana se dedicaba a su labor humanitaria junto con el señor Cayetano Perea. Se recorrían todo el pueblo ofreciendo ayuda a los pobres afectados por la crisis, debido a la desaparición del cáñamo y toda la industria que generaba. Fue protectora de la iglesia San Martín de la cofradía de nuestro patrón San Roque y sobre todo en la congregación misionera Las Misiones Camboyanas. Pues la verdad es que es muy interesante. Hola, estamos en la calle de Manolita Amonadar. Manolita se formó en Bellas Artes en Madrid. Dispone de infinidad de premios. De entre otras obras destacamos Las nanas de las cebollas, Las Madonas y Los niños y los panes. También fundó aquí en Callosa la Escuela de Pintura. Nos encontramos en la calle Luis de Almunia, con el cronista de Callosa, Miguel Martínez Aparicio. Cuando empezamos a hacer este trabajo, hubo muchos de los personajes de los cuales no encontrábamos información. Así que decidimos hablar con Miguel, que como historiador sabría más que nosotros. Bien, esta calle forma parte de un barrio nuevo de Callosa, que se denominó así, el Barrio Nuevo, que se desarrolla principalmente a finales de los años 70. En ese momento, en 1979, se conmemoró el cuarto centenario de la independencia de Callosa y la segregación respecto de Orihuela. Con tal motivo, a la hora de denominar calles, el ayuntamiento pues, quiso dedicar parte de sus calles a estos personajes que en el 1579, el 4 de noviembre, consiguieron ser municipio independiente, segregarse de Orihuela. Fuimos la primera pedanía que se segregó de Orihuela. Y esta calle, en este caso, dedicada a Luis de Almunia, pues corresponde al Justicia o el alcalde de entonces. El Justicia era quien administraba, además de lo que es las propias labores del alcalde, administrar justicia, tanto criminal como penal.
Tanto Juan de Almunia, posiblemente hermano de don Luis, que es en la calle en la que nos encontramos, y Bartolomé Guilaber, son las dos personas que hicieron todos los escritos a la corona y que consiguieron conseguir la independencia, ser Callosa Universidad, que es la denominación que le corresponde a los municipios de entonces. Callosa en esos tiempos era muy grande porque si se independizó y quería ser independiente. Callosa en aquellos momentos se conocía como un yoc, como un lugar, yoc de Oriola. Destacar que en el siglo XVI aquí se estaba hablando valenciano, pertenecíamos al Reino de Valencia y a la Corona de Aragón. Más tarde ya con repoblaciones pues ya pasamos a hablar el castellano, pero entonces éramos yoc de Oriola. Lo que es la extensión de Callosa prácticamente ha seguido igual hasta hace unos 50 años, a poco ha cambiado. Más que el ser grande Callosa, significa que el carácter del callosino sí que ha sido siempre muy emprendedor y siempre ha querido pues, darle importancia al lugar que lo habitaba, en este caso a Callosa. Fruto de ese interés pues, está el desarrollo del monumento que tenemos en nuestra ciudad, que es como la iglesia arciprestal de San Martín. Es un monumento histórico que se desarrolló también en esa misma época, que es en el siglo XVI. Por lo tanto, hay un empeño por parte de los callosinos en conseguir que Callosa sea independiente. Más que la extensión, más que la población que hubiera entonces, ese carácter de ser un pueblo que económicamente siempre ha funcionado bien y siempre ha sido de mucho provecho y por ello pues quiso pues, ser un municipio de la misma altura y categoría que eran los de alrededor. De hecho, poco más tarde, en 10-15 años más tarde, formábamos parte del Brazo Real como una universidad de protección real. Éramos de realengo y por eso formábamos parte en las Cortes Reales como miembro del Brazo Real. Muchas gracias por haber estado aquí y darnos la información que no encontrábamos. Muchas gracias a vosotros. Nos encontramos en la calle de Maestro Albert, que esta es su casa. Estamos con su nieto, Javi Albert, que le vamos a entrevistar. Pues al principio, cuando era pequeño, fue carnicero, porque sus padres tenían una carnicería. Y después ya se dedicó, como muchos callosinos, al cáñamo. Y como curiosidad, pues os digo que debido a este trabajo del cáñamo, adquirió una enfermedad que se llama cannabosis, que tenía dificultades para respirar. Y tuvo que cambiar su primer instrumento, que era la trompeta, por el contrabajo, que no era un instrumento de viento. ¿Qué pasa que en tu familia que sois todos músicos? Pues la verdad, supongo que como a mi abuelo le gustaba tanto la música, era un loco de la música, pues nos transmitió a todos ese gusto por ella. Y primero a sus hijos, los hijos a los nietos. Y la verdad que en mi familia pues hay de todo. Hay clarinete, trompeta, trombón, flauta, de todos los instrumentos, incluso algunos maestros y profesores de música también. ¿Tu abuelo compuso alguna obra aparte del himno de Callosa? Sí, compuso muchas, le encantaba componer. Por ejemplo, compuso los pasodobles Callosa en fiestas y el 5 de agosto, también las marchas moras Boabdil, Benimerines, y por ejemplo también una marcha de procesión que para mí es muy bonita, me gusta mucho, que se llama Después de la Cruz. Y todas estas obras que te estoy diciendo las toca la Filarmónica todos los años en las fiestas de San Roque y también en Semana Santa. ¿Qué representa la figura de tu abuelo para el pueblo de Callosa? Pues yo creo que musicalmente representa bastante, o ha representado bastante, porque él ha sido una persona que se ha dedicado durante muchísimos años y, como he dicho antes, de manera desinteresada y con mucho gusto, a enseñar a mucha gente música. También, como hemos dicho antes, pues muchas obras suyas suenan cada año, son parte ya de la tradición musical. Y también me gustaría decir que él, cuando fue director, pues le tocó ser director en una época difícil, porque en los años 60 hubo mucho movimiento de emigración, muchos callosinos tuvieron que irse al extranjero y él supo mantener la banda sin que se perdiera, con poco más de 20 músicos. Y para terminar, una anécdota de tu abuelo. Una anécdota, pues me acuerdo que cuando salía con él por la calle, pues siempre llevaba en la cartera muchos papelitos y cuando se le ocurría una melodía, que él iba canturreando siempre, pues sacaba un papelito y la escribía. Y después llegaba aquí a su casa, la pasaba limpio, que por cierto pues tenía muy buena caligrafía, y mi abuela a veces se enfadaba mucho con él y decía: siempre tengo la casa llena de papeles de música, estoy harta, alguna vez voy a tirar todos los papeles a la basura. Pero bueno, como era muy buena persona mi abuela, pues al final no tiró ningún papel. Y, por ejemplo, mi abuelo, de hecho, le compuso un pasodoble muy bonito que se llama Carmen Díaz.
Gracias por la entrevista de su abuelo. Pues muchas gracias a ti, muy amable. Estamos en la calle de Pedro Aragonés, que era un antiguo maestro de escuela. Y como no teníamos nada de información sobre él, pues decidimos hacerle una entrevista a José María Manresa, que fue un alumno suyo. ¿Crees que Pedro Aragonés se merecía esta calle? Pues creo que sí se merecía esta calle. Y creo que aunque le hubiesen puesto a un colegio su nombre, también se lo merecía. Era un maestro extraordinario. Por las tardes daba una hora o de historia de España o de historia sagrada. Esto lo hacía tan bien que yo después he visto en películas muchas de las historias que él contaba y eran exactas a lo que él lo contaba, y lo contaba tan bien que te hacía vivir lo que lo vivías, que parecía que estabas en la historia. Pues a lo mejor, cuanto más serio estaban los chicos, pues a lo mejor llegaba y decía: ¡vuelan los palomos! y llegaban los chiquillos, todos vuelan los palomos. Con cualquier clase de pájaros que volaba, vuela, y todos vuelan, y así hasta 4 o 5 veces. Pero de pronto decía: vuelan los burros, y alguno salía así y levantaba los brazos como: ven para acá, venga, pon la mano, con un barretazo, pero no hacía demasiado daño. La gente quería mucho a don Pedro, y de hecho el ponerle el nombre a la calle fue cosa de los alumnos, los que se reunieron, y en el cual yo no me enteré, la verdad. No me enteré cuando le hicieron la calle, hasta que no... Y mira por dónde fui a parar a que fuese mi calle. Bueno, ya está. Muchas gracias por haber venido. De nada. Hola, muy buenas. Vamos a entrevistar a Francisco Zaragoza, hijo de Francisco Zaragoza Ruiz, que fue un profesor de Esperanto que luchó porque esta lengua prevaleciese. ¿Qué es el Esperanto? Bueno, el Esperanto es un idioma internacional, ¿sí?, creado, son de los pocos idiomas que están creados exclusivamente en el año 1887 por un polaco, el profesor Zamenhof, y a partir de ahí su espíritu es el integrarlo como una segunda lengua internacional para que cada uno tenga su lengua materna y una lengua internacional en que todos puedan comunicarse. ¿Cómo fue que se interesó tanto por el Esperanto? Pues porque primero tenía una curiosidad grande por los idiomas, entonces a través del periódico ABC vio un anuncio en que se daban clases gratuitas de Esperanto por correspondencia. Es un idioma muy sencillo de aprender, con lo cual lo aprendió rápidamente y a partir de ahí pues lo practicó, y como creía en la unidad de los pueblos, en la fraternidad y demás, pues lo difundió todo lo que pudo. A partir del momento en que lo conoció, el Esperanto te brinda la ocasión de conocer gente a la que vas a ver en otros países o en otras ciudades y que vienen a verte. Y entonces a partir de ahí, pues en Callosa, en concreto, pues en la Casa del Pueblo, es donde se fundó el primer grupo de Esperanto, y a partir de ahí a trabajar. ¿Usted aprendió? Sí, ahí hay una época interesante de decir, porque hay un paréntesis desde que él aprende el Esperanto y lo difunde, que es la guerra civil, en la cual pues es exiliado a Bélgica, y en ese periodo y el retorno a España, en el año 55 pues el Esperanto prácticamente no lo toca, sobre todo por la prudencia de no crear, porque el Esperanto se consideraba también un poquito subversivo, Entonces él ya realmente, cuando vuelve en Callosa con el Esperanto, es ya en los años 70, con el aperturismo del franquismo, ya no se considera como tal, y entonces empieza otra vez el grupo de Esperanto, que estaba latente en los esperantistas que hay en Callosa, porque hay varios esperantistas en Callosa, y entonces pues es cuando a partir del año 70 él empieza, también en el 76 se jubila y lo toma como un gran hobby, crea un curso por correspondencia que tuvo casi 8.000 personas inscritas de todas las partes del mundo, y mediante el envío del correo, recibir y traer lecciones, pues difundió el Esperanto pues, todo lo que pudo. ¿Conoce a alguien que trabajase con él? Con el Esperanto trabajar no, porque no es un idioma que esté apoyado por ninguna institución y por lo tanto no hay personas que trabajen. Él sí que intentó en la época, como digo, a partir del 76, que el Esperanto empezara a estudiarse en la escuela como asignatura optativa, y en eso trabajó, tuvo algún apoyo, pero claro, evidentemente no hay ningún gobierno que le interese apoyar al Esperanto como tal, porque cada gobierno apoya su lengua, y ese es el gran hándicap del Esperanto. ¿Piensa coger el relevo de la misión que tenía su padre? No, yo he tomado otros derroteros a nivel de
aficiones, porque realmente es una afición y lamentablemente para él porque le hubiese gustado, pero no, yo soy más localista y el esperanto realmente es un idioma que te permite abrir muchas puertas en un mundo globalizado como es ahora. ¿Se siente orgulloso de su padre? Por supuesto, claro que sí. No le faltaría menos. Bueno, muchas gracias por haberle dejado entrevistarle. Nada, Manuel, hasta siempre. Hola, estamos aquí en la calle Gaspar Samper, que fue un pintor. Vamos a entrevistar a su esposa Ángeles para saber un poco más sobre él. ¿Cuándo empezó a interesarse por el dibujo o la pintura? Pues él cuando iba al colegio, ya en clase, ya en sus apuntes que hacían, pues siempre se dedicaba a hacer caricaturas de los profesores y de los compañeros. Yo conocí a Gaspar y luego me fui a Suiza, estuve 4 años fuera y él seguramente, yo le gustaba y nos hicimos amigos y entonces una de las veces pues me dibujó una foto que teníamos de los amigos y me hizo un dibujo y me lo mandó y aquí lo tengo. ¿Podrías decirnos qué obras ha hecho para el pueblo? Pues mira, para el pueblo hay muchísimas porque empezó, me parece que fue con los montañeros. Hizo una lona donde está la imagen de la Virgen del Pilar, que todos los años la cuelgan el Día de la Pilarica o las vísperas. Luego también tiene una lona grande que hizo en la calle de San Ignacio y él ahí se dedicó a pintar lo que era la calle y les hizo una lona de San Roque. Luego tiene otra lona, pues los belenistas tienen varias, que tiene una de él que mide 250 metros, estuvo expuesta en Melilla, en el puerto, 5 años, y la cofradía de la Hermandad de los Moraos también tienen 2 lonas. ¿Sabrías describir su técnica? Él gastaba el rótili y la tinta china, y cuando se quedaba sin tinta china, pues no me la pedía o se lo olvidaba, pues rellenaba con bolígrafo. Y era punteo. Su técnica era punteo. ¿Cuál era su inspiración? Pues mira, él tenía un ídolo que le encantaba, murió joven, un músico de la música rock. Era Jimi Hendrix. Y él para él era lo más. Él en cada dibujo que ha hecho o en cada cosa que le han pedido, él siempre ha firmado Jimi Hendrix y Gaspar Samper. Entonces, un Camarón, Jimi Hendrix y Raimundo Amador en sus últimos años fue Raimundo Amador. Pero anterior a ese era Joe Cocker, Jimi Hendrix y todo lo que era la música rock de aquel entonces, de los años 70, 60, le encantaba. En casa tiene una colección grandísima de discos de él. Bueno, muchas gracias por dejarnos entrevistarte. Encantada de ayudar y de colaborar con todos vosotros y cuando me necesitéis y queréis saber algo de Gaspar o alguna obra que tenga yo en casa, os la dejo para que la tengáis vosotros y podáis hacer vuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos. Nombres de calle, nombres de personas. No solo eso, personas. No solo eso, personas importantes. No son todos los que están y están todos los que son. Os animamos a descubrir a la persona que da nombre a vuestra calle. Gracias a la bibliotecaria por haber prestado los libros de fiestas de San Roque y que gracias a ellos hemos conseguido mucha información. Esperamos que os haya gustado. Los callejeros se despiden. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Nos habéis enseñado que no son solo nombres, sino que detrás hay personas e historia. Os esperamos la semana que viene con el último capítulo de Calloso tu pueblo y el mío. Un programa hecho por y para niños, pero interesante para todos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta luego. Organizó también muchos viajes, tanto nacionales como internacionales. Sí. Entre sus obras destacadas están las nanas de las cebollas, las madonas, los niños y los panes y hasta murió. Sí, efectivamente, el señor Antonio Grau Mora, más conocido como Rojo de Alpargater. Pues hoy vamos a recordar... ¡Madre mía! Cuando empezamos a hacer este trabajo, hubieron muchos personajes de los cuales... ¡Ay! Nombres de calle, nombres de personas.
Bueno, yo creo que musicalmente representa bastante porque me he quedado en blanco, así que tenemos que parar. El programa de aquí acaba... Sí. El programa de aquí acaba hoy. Os esperamos la semana que viene con el último capítulo. ¿Qué he dicho?